Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta grabación es para Eduardo Herrera, mi amigo de Guatemala, a quien conocí en la Universidad de Harvard en el 2016. Y bueno, ahorita él está teniendo un programa para abogados, para leyes, y me pidió que hablara sobre lo que es la soberanía de la información, la soberanía de los datos, la tecnología y cómo y por qué es tan importante para cualquier persecución de un delito, cualquier amenaza a seguridad interna, seguridad pública o seguridad nacional. Este video es para su audiencia, son para sus estudiantes, que en la mayoría son de Estados Unidos y de Guatemala. Entonces voy a estar hablando de lo que es la soberanía en el ciberespacio y lo que define lo que es un delito y lo que no es un delito. Cómo se puede procesar una denuncia cuando es aspecto penal o una demanda cuando es en el aspecto civil. Por ejemplo, aquí en México tenemos un artículo sumamente importante que es el artículo 7º del Código Penal. En el artículo 7º del Código Penal Federal establece lo que es un delito y lo define como el delito es el acto u omisión que sanciona la ley penal. Es decir, si ese acto u omisión no está tipificado como un delito, por ende no será un delito y no podrá ser perseguible por alguna agencia de investigación o por el Ministerio Público, que en el artículo 21 constitucional de México establece que tiene exclusividad de la persecución del delito el Ministerio Público, en su artículo 21 constitucional. Y de ahí se derivan otros artículos, por ejemplo, cuál es la intervención de las policías cibernéticas, ya sean municipales, estatales o federales, en la persecución del delito. Ellos funcionan como entes auxiliares del Ministerio Público, que es el encargado de hacer la persecución del delito. Bueno, para que el delito exista y se dé, número uno, debe estar tipificado como un delito. Puede ser el acto u omisión. Segundo, existe el Código de Procedimientos Penales. Para que el delito se dé, debe de darse en una jurisdicción, debe de existir en tiempo y en hechos. El problema y el reto que tenemos en el ciberespacio, primero, que la jurisdicción es muy amplia. Los ciberataques se pueden dar o se pueden originar en otro país, en Norcorea, en Siria, en Irán, en Rusia, en Moldova, en Lituania, en Estonia, en China, etc. Y ahí tenemos varios grupos, como son los APT, que significan Advanced Persistent Threat. Estos grupos de hackers especializados, que en algunas ocasiones forman parte de una organización criminal transnacional o inclusive que son parte del gobierno, que son patrocinados por gobiernos, por unidades de inteligencia o por unidades militares para que actúen en otra jurisdicción. El problema que tenemos es que en la mayoría de nuestros países no existen convenios internacionales que regulen el ciberespacio. También tenemos una ausencia de marcos jurídicos a nivel municipal, estatal y federal. Entonces, no cae en las conductas del delito o se dan en un ciberespacio que por definición no tiene jurisdicción. Y eso es sumamente difícil de hacer la persecución de ese delito. Otro problema que enfrentamos, aparte de la ausencia de los marcos jurídicos, es que no tenemos agencias especializadas en esa materia. Recientemente Estados Unidos creó la CISA, que significa Cyber Security and Infrastructure Security Agency, que está encargada de proteger la infraestructura crítica de cualquier acto cibernético que pueda afectar. También hemos visto en los recientes casos en la geopolítica, por ejemplo, en el 2016, cómo las elecciones de Estados Unidos estuvieron manipuladas e influenciadas por actores que eran de Rusia. El reporte de Robert Mueller, que se inició en el 2017, que salió público en el 2018, dice perfectamente cómo funcionaron estos grupos de hackers, politólogos, etcétera, de APTs, para
tener una influencia en lo que es un proceso democrático en Estados Unidos y que también hackearon al Comité Nacional Demócrata. Sin embargo, nunca hemos sabido que alguno de estos actores se encuentre en prisión por las lagunas que existen en la ley y por la ausencia de esos convenios internacionales con estos países. Bueno, también recientemente hemos visto cómo las redes sociales se pueden utilizar como plataformas de desinformación. Hemos pasado de una era de información a una era de desinformación. Y cuando hablamos de las armas cibernéticas, hemos iniciado una nueva era de armas de destrucción masiva a armas de destrucción masiva, pero donde ya estas armas también ya son destructivas y disruptivas. Y recientemente hemos visto el caso de la guerra entre Rusia e Ucrania y cómo el malware o las armas cibernéticas han formado parte de esta guerra. Lo vimos con el Data Wiper, que se encarga de penetrar los sistemas financieros de infraestructura crítica y afectar lo que se le conoce como el Master Boot System y borra toda la data. El modus operandi es aparentemente como un ransomware, pero la diferencia es que borra la data. También se le conoce a este como el Whisper Gate, el Data Wiper o Hermetic Wiper. Hemos visto que en esta era digital y tecnológica, donde todas las sociedades dependen de tecnología para ser una sociedad funcional, inclusive nosotros como personas dependemos también de tecnología. Sería imposible imaginar un día sin WhatsApp, un día sin Internet y sin telecomunicaciones. Así como se ha convertido en nuestra herramienta principal, también se ha convertido en nuestra principal vulnerabilidad. Las guerras ya van a ser cibernéticas, van a tener un componente cibernético que ya es la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es lo que también conocemos como esa dimensión virtual, porque en el sistema virtual, en el ciberespacio, pues estamos todos unidos, no hay fronteras, no hay leyes, y bueno, la distancia entre Rusia y Estados Unidos y Guatemala es simplemente un clic, y ese clic son 150 milisegundos, que son fracciones de segundo. Entonces, la idea de compartir este video con ustedes, jóvenes estudiantes de Estados Unidos y de Guatemala, es de que tenemos, número uno, que crear concientización con nuestros líderes, nuestros diputados, nuestros senadores en el Congreso, para poder crear marcos jurídicos en esta rama, en este ciberespacio, porque la mayor vulnerabilidad de una persona, de una empresa privada, de un banco o de un gobierno no es tanto lo físico, sino lo virtual. El ciberespacio es a través de ahí de donde va a haber hackeos, va a haber desinformación, manipulación e inclusive secuestro de información. Entonces, cuando hablamos de los marcos jurídicos, debemos de pensar en la definición de lo que es la soberanía terrestre, marítima, aérea, espacial y del ciberespacio. Una vez definida esa soberanía nacional, podemos señalar cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son las amenazas. Una vez que tengamos esas amenazas, podemos desarrollar marcos jurídicos federales, estatales y municipales para que en caso de que esas amenazas, que son híbridas, se materialicen y se dé el delito ya definido en el marco jurídico, se pueda hacer esa persecución. También es importante tener esos marcos jurídicos para poder crear las agencias nacionales de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica, porque si no tenemos una agencia investigadora o un law enforcement agency, por la carencia del marco jurídico, pues prácticamente todo ese tipo de actividades van a quedar impunes o no van a ser castigables o no van a poder ser investigadas. Recordemos que la ley emana de los hechos que se viven, como era la sociedad en el siglo XX, XIX, XVIII, XVII y XVI, es muy diferente a la sociedad que vivimos hoy en día. Por eso es meramente importante concientizar, desarrollar marcos jurídicos y convenios internacionales que podamos llevar al cabo
para la mejor protección de seguridad interna, seguridad pública y seguridad nacional. Bueno, mi nombre es Israel Reyes, soy asesor internacional en la materia de ciberinteligencia y ciberseguridad y también imparto clases en universidades de Estados Unidos. En ocasiones me invitan como guest speaker a la George Washington University. Y bueno, también aquí en México colaboro con agencias de investigación, con el Departamento de Defensa, con el Departamento de la Marina y también en Guatemala con el Consejo Nacional de Seguridad. Muchísimo gusto, espero que esta muy breve introducción de muy alto nivel sea de su agrado. Israel Reyes.